vamos a traer a Luis Velázquez. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto tremendo tenerte por acá. Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Excelente, excelente. Luis, se les contaba a nuestro público que hace unos días tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente y esto usualmente pasa en los eventos, en estos eventos de negocios, eventos de bienes raíces. Luis, me encanta esta comunidad, lo que estamos haciendo a nivel nacional, la comunidad latina, no solamente en cuestión de negocios, en cuestión de bienes raíces. La comunidad está más unida, estamos captando más información y estamos tomando más acción, lo que no se veía hace unos años atrás. Así es que me encanta. Déjenme saber de dónde se están conectando. Creo que la clave del éxito es la preparación, la clave de esto es ir a todos los eventos donde podamos tomar información y sobre todo ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, ese networking yo digo que el que quiere ser águila tiene que juntarse con águilas, no se puede juntar con gallinas. Yo hablo muchísimo y lo digo con mucho cariño, digo, dejemos de hacer fiestas de pendejos, o sea, nos reunimos un montón de gente a hablar de pendejadas, a hablar de la novela, de la Rosa de Guadalupe, de un montón de cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, No nos traen valor. No nos traen valor. Luis, vamos a empezar. Hay personas en nuestra comunidad que no te conocen. Vamos a empezar presentándote. Luis es un empresario muy exitoso, tiene diferentes negocios, está haciendo diferentes cosas y obviamente está invirtiendo en bienes raíces. A mí personalmente, Luis, me encanta estudiar a las personas que están siendo exitosas, ¿entiendes? Para ver qué es lo que están haciendo. Aquí en el mundo de los negocios, copiar se vale. Si ustedes ven a alguien que está haciendo algo y les está dando resultados, copiar se vale, señores. Así es que, Luis, te traje acá para estudiarte un poco. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es Luis Velázquez? ¿De dónde vienes? ¿Hace cuánto tiempo llegaste a este país? ¿Y cómo fueron tus inicios por acá? bueno, Osvaldo, yo soy de Colombia. Como lo dices, mi nombre es Luis Velázquez. Yo llegué a Estados Unidos hace 22 años. Llegué con una mano adelante y otra atrás, cargada de mil sueños y vacío el bolsillo, ¿sí? Y vacía la mente sobre todo. Empecé trabajando con caballos, limpiando la caca de los caballos, el estiércol de los caballos en Florida, en Gainesville, Florida. Ahí mi primera unión cultural o mi primer reto fue entender la cultura mexicana, porque empecé a trabajar con mexicanos que los quiero muchísimo y pues los mexicanos hablan diferente a los colombianos. Entonces los mexicanos dicen que son muy albureros, ¿no? Que tienen doble sentido en lo que hablan. Entonces ahí empieza el primer reto y es lograr mezclarlos con ellos, porque cosas tan simples como que nosotros el stroll donde tomamos agua, nosotros le decimos pitillo, y para ellos es risa eso, ellos le dicen popote. Entonces me decían, yo estaba limpiando los establos, y entonces me decían, Luis, anoche nos fuimos a pistear y amanecimos crudos. Entonces para mí era otro lenguaje, o sea, tenía que empezar a defenderme porque pues ellos en esa parte del albur se reían de mí, pues de cómo yo hablaba, porque pues era un acento colombiano y el acento yo era mexicano, yo era el único colombiano y ellos mexicanos. Entonces ahí empiezo yo a limpiar establos. Ahí lo hice en Gainesville, Florida, y a la vez empecé a trabajar en una clínica veterinaria, limpiando los perros y haciendo cosas, ¿no?, que hacen en las clínicas veterinarias gratis. O sea, yo vivía en un tráiler y ahí hacía cosas gratis. Aprendí a vacunar perros, aprendí a hacer operaciones, me ponía un traje de médico, no ganaba nada, pero iba aprendiendo. O sea, empecé a entender que el conocimiento era muy, muy importante para lograr avanzar. De ahí pues fueron días muy duros porque estaba solo, vivía en una traila, en una finca, y pues, Osvaldo, te cuento la verdad, yo lloraba todos los días y armaba mi maleta todos los días y decía, yo me devuelvo para Colombia. Y veníamos con el mismo sueño de todo el mundo, trabajar 2 años, 3 años, poner un negocio y volver al país nuestro, ¿no?
Pero en ese proceso de sentirme solo, de tener 21, 22 años, de no salir, de estar privado de muchas cosas que tenía en Colombia tal vez, entonces armaba mi maleta todos los días y lloraba todas las noches y al siguiente día decía un día más, y ese era mi logro, un día más, un día más. Con la persona que trabajaba me pagaba muy poquito, me pagaba creo que en esa época $150, y me quitaba impuestos, o sea que realmente lo que hacía era muy poco, pero estaba adquiriendo conocimiento. Entonces empecé a adquirir muchísimo conocimiento y en una salida que hice, alguien me ofreció trabajo. Me dijo, si tú sabes hacer todo eso, lo que tú sabes hacer, yo te triplico lo que tú estás ganando. Entonces me moví a Nashville, Tennessee, sin dinero, no me pagaron lo que me debían. Y me acuerdo que llegué a un Greyhound, porque me movía por Greyhounds, de los buses. Y en ese Greyhound, el señor que me iba al trabajo me dijo, cuando llegues me llamas. Y resulta que no me contestaron la llamada. Y me senté ahí, caía nieve, no conocía la nieve mucho. Y recuerdo que un mexicano, yo creo que como a las 6 de la mañana me vio, yo creo que la cara no la podía ocultar de desespero, porque pues no tenía plata, no hablaba inglés. Y no sabía para dónde ir, no tenía con quién irme. Esperaba que el americano que me contrataba me recogiera. Entonces el tipo como a las 6 de la mañana me preguntó, me dijo, ¿qué le pasa? Y pues yo le cuento, entonces no, vente para mi casa, para mi tráiler. Y pues ahí duré una semana comiendo tortillas, tomando cerveza Corona y comiendo chile y frijoles. Entonces ya ella me recogen y empieza mi proceso de aprender un poco más. Luego de esto entro como lavaplatos en un restaurante mexicano por buscar entrar con caballos a manejar los caballos. Ahí empiezo a lavar platos, pero esa misma hambre, ¿no? Entonces me pagaban por lavar platos, pero yo picaba verdura, yo la llevaba de la plancha y cuando no había nada que hacer adentro me salía y me regalaba para que me enseñara a manejar la caja. Entonces empecé a entender que yo mismo podía prepararme, ¿no? Entonces ya me vuelvo mesero y ya pues empieza a cambiar un poquito la historia del dinero, ¿no? Y en ese proceso me hago manager de un restaurante y de pronto empiezo a ver a los mexicanos ruferos, que los quiero muchísimo, a grandes amigos, empiezan a llegar todos los días al restaurante y se gastan 150, 200, $300 en un solo sentada, ¿no? Y buscan a la muchacha más bonita y le dan 20, $30 de propina. Entonces eso en la vida normal de una persona normal no existe, ganarse todo ese dinero y gastárselo. Entonces yo me empiezo a ser amigo de ellos y empiezo a preguntarles cómo funciona el negocio. Y recuerdo tanto un amigo que me dijo, yo le dije, ¿tú qué haces? Y me dice, no, rufero. Me dice, esa Dully que está allá afuera es mía, la trailer es mía, los empleados son míos. O sea, montaban una operación de, no sé, $130,000 entre trailer, compresoras, equipment y toda la gente. Entonces encontré los subcontratistas en Estados Unidos y los cuales se sienten muy orgullosos de ser subcontratistas. Y empiezo a estudiarlos un poco, ¿no? Porque yo no era rufero. Entonces a mí se me ocurre en un día de esos decirles, oiga, y si yo abro una empresa de roofing, ¿ustedes me ayudan? Entonces pues me miraban un poco limpio, ¿no? Y me miraban que no sé, algo me miraban y yo, sí, sí, claro. Y entonces hace 16 años nace Dynamic Restoration. Nace mi primera empresa, pero resulta que no sabía cómo funcionaban los negocios en Estados Unidos, no sabía cómo funcionaba la Workers' Compensation, la General Liability, no sabía lo que eran licencias, no sabían un montón de cosas que desconocemos nosotros los latinos porque venimos de un país totalmente diferente. Entonces me meto en ese mundo y la primera casa que hago me cae una multa de OSHA, me llega a OSHA porque me agarra sin nada, sin arneses, sin nada de seguridad, y creo que ahí nace los primeros $60,000 sin tener un dólar en la cuenta. Entonces empiezo a entender que es muy difícil, porque no sabemos cómo funcionan los negocios en Estados Unidos. Y en la primera auditoría del primer año que vendo como $150,000, porque como no sabía pagarle a los empleados,
pues yo les pagaba cheques, les pagaba cash, como fuera. Pero mantenerme ocupado, me creía ser productivo, o sea, creía que yo estaba siendo muy productivo trabajando mucho, corriendo, andando por un lado, andando por otro. Entonces, en esa misma época compro parte de un restaurante mexicano y conecto los dos negocios, entonces empiezo a sacar clientes del restaurante. O sea, todo el que iba le pasaba mi tarjetica y empecé a vender, ¿sí? Pero, pues no funcionaba porque vendía retail, entonces si yo cobraba por un trabajo 10.000, en la esquina había un ecuatoriano que cobraba 8.000 y después había que cobraba 7.000 y de pronto encontrábamos uno en Lowe's que cobraba 3.000 y él hacía la orden de material para que el dueño la pagara. Entonces empieza la guerra de precios y estamos hablando de hace 16 años que no habíamos tantos, inclusive con los americanos. Entonces me empiezo a dar cuenta que nos ven con las 3 Bs: buenos, bonitos y baratos. Así nos ven a los latinos, mucha gente, muchos americanos, y empiezo el día a día. 5 años sin producir dinero, 5 años que llegaba yo a la casa y creo que el único que me salvaba era el perro cuando llegaba a la casa, porque todo el mundo estaba enojado conmigo porque me la pasaba trabajando y no había dinero, ¿sí? Entonces toda mi familia decía que me buscara un trabajo normal, o sea, un trabajo para una persona normal. Entonces yo preguntaba, ¿cuál es ese? En una fábrica, en el estado, manejando forklift, no sé, un trabajo que te pagaran 40 horas a la semana y que pudieras traer el dinero a la casa. Entonces para mí pues era muy difícil conseguir un trabajo, eso es porque mi sueño, yo creí que venir a Estados Unidos era venir a triunfar y buscar la independencia financiera. Eso es lo que yo quería realmente. Entonces, y buscarla en un trabajo normal creo que no la iba a conseguir, no iba a poder hacer eso. Y tendría que vivir como el 90% de la gente en Estados Unidos o posiblemente en el mundo. Y pues no estaba dispuesto a eso. Entonces, empecé a seguir a los millonarios en Estados Unidos. Empecé a seguir a Donald Trump, a Robert Kiyosaki, empecé a seguir a los que estaban haciendo dinero y empecé a encontrar comunes denominadores en ellos, que casi siempre hacen lo mismo. O sea, no hay secretos, ¿sí? Entonces empiezo a ir a muchas conferencias con Robert, de pronto cuando podía ir que estaba Donald Trump allá arriba, íbamos, ellos son muy amigos. Entonces recuerdo mucho que en una de esas conferencias, no recuerdo, alguien le preguntó a Robert cuántas casas tenía y creo que él dijo que tenía 2.500 en esa época. Y alguien le preguntó, ¿y cuántas debe? Y él dice 2.500, o sea, debo las mismas casas que tengo, las debo. Entonces para mí eso fue un choque. Digo, pero si a mí mi papá me dijo que yo no podía deber dinero, que tenía que comprar mi casita, pagarla para cuando estuviera viejito, ahí pudiera estar. Y entonces empiezo a entender que hay un choque cultural entre lo que yo soy, lo que me enseñaron y lo que tenía que llegar a ser. Mi papá me enseñó a trabajar duro. Me dijo, tienes que trabajar duro para que la armes, o tienes que estudiar duro para que la armes. O sea, me puso dos cosas. Me dijo, a los 14 años me llevó donde él hacía tubos, huecos, para enterrar tubos, tuberías. Me llevó a los 14 años y me compró una pica y me dijo, hay dos maneras de hacer dinero en la vida, no hay más. Trabajando duro o estudiando duro. Y me dijo, ¿qué pesa más? ¿Un lápiz o una pala o una pica? Y resulta, Osvaldo, que a mí ni me gustaba estudiar ni me gustaba trabajar. O sea que ya tuve un problema porque yo digo, ni cómo me voy a hacer millonario si no me gusta trabajar duro, como dice mi papá. Y pues te soy honesto, yo perdí en el colegio 3 años, ¿sí? Cuando estaba en mi colegio, por distraído, porque yo no puedo enfocarme en una sola cosa, en hacer una cosa, tengo que hacer muchas cosas, entonces tengo problemas de atención. Entonces tengo que hacer 10 cosas y no hago ninguna. Entonces empiezo a descubrir eso y empiezo a darme cuenta que tengo que prepararme, que estaba cometiendo errores y dejo el restaurante completamente, que era lo que me daba de comer, que era lo que me daba el tip, y me voy a trabajar casi gratis y empiezo a negociar en el roofing. Pero no daba porque era un subcontratista, entonces al final del día pones las Workers' Compensation, la General Liability y todo, y alguien te contrata o te subcontrata, no da dinero.
Entonces, una noche recuerdo... Luis, solamente para que la gente, te interrumpo un ratito, para que la gente lo entienda bien. Subcontratistas, cuando, por ejemplo, alguien toma un contrato grande de un roof, que trabajan con el seguro, entonces ellos toman el pago grande, ahora ellos no hacen el trabajo, ellos contratan un subcontratista, entonces de esos subcontratistas estamos hablando, entonces sígueme, disculpa la Claro, interrupción. gracias. Eso es el subcontratista. Entonces, el subcontratista es el que tiene todos los documentos el día, el que cree que tiene una empresa, el que cree que tiene un contrato, pero no lo tiene. Entonces, como tú dices, alguien, vamos a suponer que vende un trabajo, compra un trabajo en $20,000 y llama al subcontratista que tiene todo y le dice, te voy a dar $4,000. El subcontratista se siente contento con los $4,000, pero toda la liability, todo el problema va a caer sobre él. O sea que este señor que vendió, que yo soy, hago eso ahora, pueden quedar 10,000, $12,000 en un trabajo, $8,000 en un trabajo y no se va a subir al techo a trabajar, sino que está generando más ventas. Entonces, pero yo no lo sabía, ¿sí? Yo no sabía cómo funcionaba el negocio, no sabía nada de esto y estaba fracasado, o sea, porque no había dinero. En mi casa, mi esposa me decía que me buscara un trabajo normal, que llevara $700 a la casa, que con eso la hacíamos, que con eso podíamos triunfar, ¿no? Ella trabajaba también, entonces ya eran dos sueldos, que es lo que piensa todo el mundo. Y para esa época compro mi primera casa, porque yo empecé a hacer impuestos desde el primer día que llegué a Osvaldo. Desde ese día alguien me dijo, si tú quieres ser grande en la vida, en Estados Unidos tienes que hacer impuestos. Es la única manera. Entonces, cuando ganaba $150, pues me quitaban impuestos, pero empecé a crear ese récord, ¿no? Y compro mi primera casa hace tal vez 14 años, 12 años, pero no compro la casa de mis sueños, Osvaldo. Compro una casa viejita y con el pasar de los años la fui arreglando. Y estando... Eso fue, Luis, disculpa, porque ya te educaste un poco, lo hiciste estratégicamente o fue algo que pasó. Osvaldo, te soy sincero, creo que en esa época todavía salió por empíricamente, o sea, funcionó, o sea, el resultado es lo que tú haces, ¿no? Entonces simplemente aplicamos a un FHA, ¡pum!, nos lo dieron, porque pues estábamos los dos con mi esposa generando impuestos, habíamos más o menos una buena crédito, no ganábamos mucho, y entonces compramos la primera casa sin ganar mucho dinero. O sea, no había dinero técnicamente, pero logramos comprar la casa con un FHA, pero no había dinero. O sea, la libertad financiera estaba muy lejos todavía. Y un día estando con mi grupo de ruferos, porque ya aprendí a hacer negocios dentro del roofing, iba y sacaba 30 hoteles, pero pedía uno gratis para mí. Iba a un restaurante y decía, oiga, tengo 50 comidas todos los días, pero quiero la mía. Entonces empecé a hacer negocios alrededor de un negocio que no me estaba produciendo dinero, ¿sí? Entonces me ganaba $1 o $2 por escuadra y entonces rasguñaba. Pero empecé a entender el negocio de producción. O sea, tenía 80, 100 ruferos y una noche, Osvaldo, cambia mi vida. Estábamos sentados porque los ruferos se reúnen por la noche a tomar cerveza. Todos estábamos como 40, 50 y de pronto alguien, un ecuatoriano, se para y me dice, ¿quién es el dueño de este grupo? Entonces, yo. Y veo al hombre que tiene una camioneta rapeada, una van. Yo nunca había visto eso, estamos hablando de hace un montón de años. No tenía ni idea que en medio de la felicidad y de estar tomándonos unas cervezas, el hombre me dijo, Luis, ¿y si te abro una empresa en Kentucky? Y yo, alguien quiere abrirme una empresa. Me puse muy feliz, ¿no? Entonces el hombre siguió hablando conmigo. Él quería era que yo fuera su subcontratista, no abrirme una empresa. Pero ese día me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo, es que hay un 1800 number, un 800, donde se pueden poner reclamos. Existe algo que se llama un ajustador. Y existe algo que es que el seguro paga por daños. Entonces el tipo me dijo, te voy a poner un sales manager y te voy a poner 5 vendedores. Y en un mes voy con mi abogado y hacemos todos los documentos. Y yo en la mente, como venía preparándome un poquito, ¡pum!, me hizo clic. Y vengo a Kentucky y me llama una cliente, Osvaldo, y me dice, oiga Luis, usted me dio un presupuesto de $5,000
por arreglar mi techo. Anoche llovió y mi techo se volvió a mojar. Y entonces yo le dije, tenemos que llamar al 1800 number. Resulta que la señora llamó efectivamente al 1800 number, puso el reclamo, y cuando me llamas un ajustador a mí, un adjuster, y el ajustador me pregunta, Luis, ¿podemos vernos en 2 días? Yo le dije sí, pero no podía creer que me estuviera pasando esto. Hasta ahí empezaba a pasar. Cuando llego y me reúno con el hombre, se sube al techo, marca con una tiza al techo y me dice, Luis, le compro el roofing. Y yo me quedo mirándole y le digo, ¿qué? Le compro el roofing. Se bajó y se fue, Osvaldo. Y yo llamé a mi cliente, le dije, nos compraron el roofing. Y mi clienta estaba ocupada. Dijo, bueno, Luis, lo que usted diga. Pasaron 3 días, Osvaldo, y me llama ese ajustador y me dice, oiga, Luis, le voy a aprobar $13,000 por ese roofing. Le voy a mandar un cheque de 7,000 menos un deducible, 6,000. Y cuando usted termine, mándeme un certificate of completion y le mando otros $6,000. Entonces yo recuerdo, Osvaldo, que ese día mi vida cambió. Se me puso todo el cabello así, me volví loco. Y con mi inglés madreado le dice, can you say slowly? You say 13, you say 1,300 o 13,000. Me dice 13,000. Dice, can you say again? 13,000. Yo no podía creer que un trabajo que yo había hecho con $5,000 o que quería hacer con $5,000, alguien me dijera que me daba 13,000 y que me preguntara si yo estaba contento con eso. Pero me dijo, Luis, necesito que haga el trabajo y me mande un certificate of completion. Y yo, ¿y esa vaina qué es? Entonces ¿Qué es eso? Llamé al tipo ecuatoriano de Dayton y le pregunto yo qué es un certificate of completion. Él me dijo, ¿qué estás haciendo? Y me colgó el teléfono. Entonces, me acordé de mi familia, de mi suegro. Le dije, mi suegro tiene que sabérselas todas, me voy para allá. Y le dije, suegro, descubrí un negocio donde me voy a ganar $5,000 diarios. O 7,000, 8,000 o 10,000. Y él se quedó mirándome. Me abrazó. Y me dijo, San, búscate un trabajo en una fábrica, manejando forklift, haciendo cualquier cosa, porque eso no funciona ni aquí ni en ningún lado. Mi suegro es americano, ¿sí? Ese día, Osvaldo, el corazón se me partió por la mitad, porque la gente que yo quería que me ayudara y que tenía la capacidad de ayudarme, no me pudo ayudar, porque no entendía tampoco cómo funcionaba el negocio, ¿sí? Entonces entendí que a veces tu familia te daña con amor, te rompe los sueños con amor. No porque él no me quisiera, me amaba con toda mi alma, pero al decirle eso con amor me quiso matar un sueño. Y la pregunta es mía, ¿cuántas veces nos han roto los sueños y nosotros nos hemos convencido de que no podemos y no lo han dicho con amor? ¿Sí? Porque mi papá, cuando yo le conté en el negocio que me iba a meter, me dijo que sus amigos habían caído en demandas porque las casas se mojaban y un montón de cosas. Entonces, todo el mundo me quería poner a trabajar en algo seguro, en algo fijo, en algo que ocurra. Y Osvaldo, te soy sincero, ese día descubrí el oro puro, ¿sí? Y me volví loco, pero ¿te acuerdas que no fui a la escuela, que no fui a la universidad, que no hablo inglés, que no sé prender un computador? Entonces hubo un bloqueo porque dije, ahora me va a tocar el doble. Y entonces, como vi el carro que rapearon, rapeo mi primer carro. Voy y saco a escondidas el carro de mi esposa y lo rapeo, ¿sí? Para arrancar el negocio. ¿Y qué crees, Osvaldo? Que aquí había gente de segunda generación americanos y yo tenía una camionetica vieja que amarraba una totalizada con una cabulla, le amarraba la puerta y el carrito. Y entonces me paraba en una gas station y de pronto alguien me decía, ¿usted hace roofing? Porque si usted fue capaz de rapear su carro, o sea, quiere decir que usted realmente hace esto. Y entonces nace, bueno, ya estaba Dynamic Restoration, pero nacen las ventas. Y yo tenía en esa época camionetas, trailer, herramienta, todo lo que tiene un roofero, subcontratista. Y entonces descubrí que el negocio no era tener trailers, no era tener camionetas, no era tener herramienta, porque eso el latino ya lo tiene. O sea, el subcontratista. Y decidí volverme contratista y empecé a prepararme, cometer errores. Donde encontraba que había un entrenamiento, allá llegaba. Fiado, prestado, me quedaba en la camioneta.
Allá llegaba y algo llevaba, pero era en inglés, Osvaldo. ¿Y te acuerdas que mi inglés es malo? Entonces, agarraba el 5% y empiezo a contratar Dynamic Restoration, contratando gente. Y llegaban y la pregunta era, ¿cuánto te quieres ganar? Entonces me decían 600, 700 dólares. Yo digo, no me sirve. Si no te quieres ganar 5,000 a la semana, no me sirve. Entonces me decían, no, tú estás hablando mierda, no hay ningún negocio en ventas que haga ese dinero. Entonces fue muy difícil. Creé un equipo de ventas de americanos y me eché toda la bronca yo. Entonces yo era el que cobraba, yo era el que iba con los clientes, yo era el que tenía que trabajar de alguna manera, ¿no? Nace mi línea de vendedores, vendo mi primer $1,000,000 y empiezan a llegar latinos de vendedores. Ok, espérate un ratito. Entonces, el primer trabajo de esta señora, que, bueno, terminaste tomando el trabajo de $13,000, allí es que se te despierta el chip, digamos, de este negocio. Y allí es cuando ya tú cambias completamente la modalidad de tu negocio. Dices, ahora voy a ser un empresario, no voy a ser un contratista. Claro, Ahí fue donde inició, ahí fue donde inició todo. Claro, ahí inició, pero Osvaldo, no fue un cambio de 360 grados porque yo tenía que comer. O sea, que yo tenía yo tengo que seguir subcontratando. O sea, yo tengo que seguirle trabajando a americanos, mandándole los grupos. Pero entonces ellos ya me empezaron a ver muy estructurado y me querían tanto porque los trabajos ya había secretaria, ya había que contestara, pero ellos me seguían viendo como subcontratista, ¿sí? Y empiezo a armar equipo. Por eso la recomendación para todos los subcontratistas no es que dejen de subcontratar, es que poco a poco, si hacen 100 roofing al año de subcontratistas, ahora hagan 80 y esos otros 20 dedíquenle a su empresa para que ella vaya creciendo y ustedes puedan dejar de subcontratar. Yo entiendo que tienen que comer, ¿sí? Entonces empiezo a vender y empiezo a crecer. Y entonces mi gol era vender $1,000,000, Osvaldo. Ese era mi primer, ¿sí? Porque por ahí había escuchado que el primer millón era el más difícil, pero que el segundo, después de que has conseguido el primero, era inevitable. Entonces yo dije, me voy por el primer millón. Nace mi primer millón y regalo las trailers, regalo las camionetas a los mismos subcontratistas. Le digo, denme 500 pesos por eso, pero ahora es suyo. O sea que si se pinchaban, era de ellos. Si se les dañaba la transmisión, era de ellos. Si se le perdía una escalera, tenían que comprarla a ellos. Y entonces, ahora me volví contratista, me volví lo que eran los americanos, y ya nadie me volvió a dar trabajo de subcontratista. O sea, donde yo me iba y me presentaba, ya nadie quería contratarme porque yo llegaba y les barría. O sea, me daban este trabajo y al otro día miraban yo haciendo con mis letreros y con mis camionetas las casas de los lados. Entonces ya nadie quiso trabajar para mí. Entonces ya llegamos a vender 2, 3, 4 millones de dólares y fracaso, Osvaldo. Fracaso, no me fui a bancarrota porque creo que logré manejarlo. Pero un día me llega un vendedor de Mr. Roof con 20 contratos y me dice, Luis, déjame las ventas a mí, yo me encargo de todo. Yo recojo el 100%, me quedo con el 15% y te devuelvo el 85%. Y hice eso. En 6 meses me acabó. O sea, cuando llega mi contador y me dice, Luis, estás en bancarrota. Le demos $600,000 a ABC. Le demos a los ruferos, a los gareros. Había una tormenta. Entonces yo no lo puedo creer. Caigo en depresión, Osvaldo. Y duró un mes. Fumando, tomando y llorando. Me sentaba en una esquina y me ponía a llorar. Y decía, había llegado casi a la cumbre. Y de un momento a otro perdí todo. Porque no estaba preparado. Entonces... ¿Qué pasó, pero Luis? O sea, ¿qué pasó? ¿Que no te pagaron? No, claro, ¿Qué es lo que... pues imagínate que un americano me ve a mí con esta mano de obra, con estas ganas y creciendo, y yo le entrego un contrato donde él agarra las ventas, recoge el 100% del trabajo, se queda con el 15% y me devuelve el 85%, pues eso nunca iba a pasar, él se iba a quedar con todo. Entonces él empezó, ya sabía por dónde iba, él soltaba el primer cheque, iba y recogía todos los cheques y yo era el que tenía el nombre, supuestamente yo me llevaba el dinero.
Entonces, cuando yo hablo con mi abogado, me dice, Luis, o sea, esto desde que él entró, él sabía lo que estaba haciendo. Me dice, aquí tú eres un pendejo, o sea, ¿cómo haces un negocio de esos? ¿Sí? Entonces, duro triste, duro llorando, y te digo, echándole la culpa a todo el mundo de lo que me estaba pasando. Y todos mis amigos me dieron la espalda, todo el que necesitaba, perdí camionetas, perdí vendedores, perdí oficina, perdí todo. Entonces, pues ya estás en el piso, Osvaldo. Me puse a buscar trabajo normal, como hace todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando dice Robert Kiyosaki que cuando el pobre necesita dinero, busca trabajo? Entonces yo tuve problemas económicos y me fui a presentar a Toyota para manejar forklift, ¿sí? Y me fui a presentar a empresas de ventas, de roofing, y la casualidad era que duraban 3, 4 días y yo se había escogido en ventas. Yo sabía todo el proceso. Después del mes, una mañana, como a las 4 de la mañana, me paro, me siento en mi cama y digo, Luis, lo único que no tienes es dinero, pero lo tienes todo en la cabeza. Y el dinero no significa que seas pobre mentalmente. Entonces, párate, organiza tu vida, dónde la estás cagando y empieza de nuevo, porque lo tienes aquí en la mente. Si entraste a este país con $200 y te faltaban 100 para el Greyhound, hoy en día tienes contactos, sabes vender, sabes pedir, sabes hacerlo. Hazlo. Lo único que tienes que hacer es volver a empezar, perdonar al tipo que te hizo esto, lo primero que tienes que hacer, porque no vas a recuperar el dinero, porque si lo demando me van a poner lince todo. Entonces fui, lo busqué al siguiente día, le di la mano y le dije, es la última vez que te veo, no quiero volverte a hablar, no quiero saber, pero te perdono lo que me hiciste. No voy a gastar 1 centímetro de energía negativa porque la voy a perder y la necesito en arreglar este desmadre que tengo. Para esa época Osvaldo ha comprado 5 restaurantes y todos los regalé. Uno lo vendí como por $50,000 para tratar de recoger dinero. Cerré todo lo que tenía porque estaba desorganizado y me enfoqué de nuevo en mi empresa. Y ya en 6 meses volví a recuperarme. Ya volvimos a abrir oficina y ya llegamos a los primeros $2 millones de nuevo. Y ya mi esposa viene al equipo a ayudar y le damos completamente vuelta a la historia. Y de nuevo me organizo. De continuar, Luis, porque esta parte es muy, muy importante y me identifico. A veces nos pasan cosas que no estamos preparados y nos deprimimos, lloramos, como tú dices, y a todos, especialmente nosotros que desconocemos muchísimas cosas y cometemos error en el camino y caemos en depresión o caemos económicamente. ¿Cómo es que, o qué les dices a las personas que a lo mejor en este momento están pasando por ese problema? A lo mejor un contratista no les hizo el trabajo, a lo mejor no hicieron bien los números, están en un proceso ¿cómo te digo?, de depresión. ¿Cómo es que tú, bueno, dijiste que estabas mal, entiendes, te pusiste a tomar, a fumar, pero cómo es que dices, ok, aquí se acabó esto y todo está acá, ya tengo el conocimiento, ya tengo la experiencia, voy a hacerlo nuevamente? ¿Qué es lo que le dices a esa gente? Porque yo creo que esto es muy, muy importante. Claro, Osvaldo, y creo que todos pasamos por esto. Y hay una cosa que yo quiero resaltar muchísimo, y es que nosotros los empresarios no podemos pensar que la motivación es la que nos lleva al éxito, ¿sí? Yo lo digo y lo digo con mucho énfasis, es la motivación es para perdedores. ¿Por qué? Porque el problema no es cuando estás motivado, el problema es cuando te desmotivas. Y ese día yo estaba desmotivado. Ese día la motivación me iba a hacer quedar en la cama, me iba a hacer quedar tomando, me iba a hacer muchas cosas porque estaba desmotivado. Es la disciplina, Osvaldo. Ese día me puse un plan de operación. Tienes que hacer esto, gústete o no te guste, tienes que hacerlo. Y tienes que entender que la disciplina es lo que te hace hacer lo que tienes que hacer cuando no lo quieres hacer. Es entender que lo que me gusta hacer no es lo que me va a hacer campeón. Eso no me va a hacer millonario. Porque a mí, ¿qué me gusta hacer? Me gusta jugar fútbol, me gustaba ver Netflix, me gustaba ir a bailar, bueno, me gustaba sentarme a tomar con los amigos. Eso es lo que me gustaba hacer. Lo que no me gustaba hacer era levantarme a estudiar, ir a eventos, ir a cursos, conocer gente. Eso no me gustaba hacer. Entonces, en ese momento es descubrir qué es lo que tienes que hacer.
ponerte un plan de vida y decir, ¿sabes qué? Es para allá que yo voy y esto es lo que yo voy a hacer. Y tienes que planear tu día a día, tu hora a hora, tu momento a momento, porque realmente, Osvaldo, el problema lo tienes aquí, como te dije. ¿Sí? El problema era organizar mi mente. Hoy, esta semana estuvimos en Kansas y estuve con un par de compañías que estaban en lo mismo, enfrascados. Y lo único que tienes que organizar es tu mente porque está aquí. No la hemos hecho producir. Salte de la operación, mírala, ponte una meta, una operación y procede. Porque tarde que temprano lo vas a ver. Yo hablo mucho de los procesos invisibles o del trabajo invisible. Entonces muchas personas me dicen, no, Luis, es que yo ya toqué 30 puertas, pero nadie me abre. Le digo, pero ya tocaste 30 puertas. Hay un proceso, se llama el proceso invisible. No lo estás viendo el resultado, pero lo estás haciendo. O sea que si sigues trabajando en eso, ese proceso invisible que tú estás haciendo se va a hacer visible. Porque ya no tocaste 30 puertas, tocaste 150 puertas. Y se va a reventar en algún momento si tú sigues concentrado en hacer lo que tienes que hacer. Cuando no lo quieres hacer, que es lo más difícil. Entonces sí, es muy difícil, lo digo desde mi experiencia, caí, o sea, toqué piso, fondo completo, o sea, no me fui a bancarrota porque si me iba a bancarrota me metían a la cárcel, porque como estaba trabajando con dineros de seguros, era un problema federal que yo me iba. En esa época era residente. Si yo me declaraba en capítulo 6, creo que es, mi abogado me dijo, Luis, lo más lógico es que caigas a la cárcel, porque tú no te llevaste ese dinero, alguien se lo llevó, y vas a terminar en Colombia, deportado, ¿sí? Porque es una felonía tipo D, si no asumes. Entonces, realmente era un problema pequeño, yo lo miraba que era muy grande, era organizarme, y volví a pararme. Entonces el consejo es, muchachos, todos se nos van a presentar problemas, pero yo les voy a decir algo. No existe ningún soldado que sin ir a la guerra a pelear le den una medalla de oro o le den una medalla al valor. Desafortunadamente o afortunadamente la batalla tenemos que hacerla y hoy en día estamos triunfando por las cicatrices que nos quedan, por esos dolores que tuvimos en algún momento. Yo les digo, yo llegué hace 23 años, fueron muchos días de dolor. Hoy en día todo el mundo dice, ay, yo quiero ser como Luis. Le digo, pero pues no lo vas a hacer en un año. Tienes que tener un plan. Y tal vez en 15 años vas a ver los resultados de lo que estás haciendo hoy. Si cambias tu presente, vas a cambiar tu futuro. El pasado no lo puedes cambiar. Ese ya se fue. Pero el presente lo puedes cambiar. Entonces, ese creo que sería el consejo para los que están en el piso. Y es básicamente preguntar qué es lo que está haciendo el que está triunfando. Yo me acerqué a ti y te pregunté, Osvaldo, ¿qué es lo que tú haces? ¿Y cómo lo haces? Y me lo contaste. Y aprendí algo. Me traje algo. Me vine más motivado. Me vine con más claridad. Pero ¿qué pasa con nosotros los latinos, Osvaldo? Somos demasiado arrogantes. ¿Sí? Muchas veces no queremos preguntar. Hay una película que recomiendo verlas. Es de Will Smith, creo que se llama. Cuando él está derrotado. No sé si lo recuerdan, que él va bajando las gradas y alguien para en un Ferrari. Él está fracasado. Y yo hago este paralelo. Eso fue lo que él hizo. Él se fue al tipo, le preguntó, tengo dos preguntas. ¿Qué haces y cómo lo haces? ¿Cierto? Si hubiera sido un latino, hubiera sacado las llaves y lo hubiera rayado. ¿Cierto? Entonces, yo hice un video hace muy poco donde yo estoy en una casa donde por una hoja de chingle me pagan una de mis casas, como $40,000. Ese video tiene más de 1 millón de vistas y tengo más de 500 comentarios y todos son negativos. Solamente hay 2 personas que de pronto me preguntan, Luis, ¿qué hace y cómo lo hace? Entonces, yo lo muestro mucho para concientizarnos a nosotros como latinos. Si tú le preguntas a alguien que está triunfando, te va a contar. ¿Cierto que sí? Te va a contar porque quiere que tú triunfes. Si tú le preguntas a un fracasado, ese no te va a contar nada, porque no tiene que contarte. Entonces, ese día entendí que tenemos que trabajar más nosotros con lo que nosotros somos y sentimos. Yo le digo a los ruferos, por ahí tengo un montón de, ¿cómo se? ¿Haters se dicen? Haters. Sí, un montón. Y entonces ellos salen trabajando y con la pistola y negros
Y dice que ellos sí salen del mugre, ¿sí? Y ellos dicen que ellos sí trabajan. Entonces yo le digo, sí, chévere, pero no te vas a hacer libre financieramente nunca trabajando. Yo no conozco ni carpinteros, ni ruferos, ni drywalleros que sean ricos o que sean financieramente libres, porque están ocupados trabajando. Entonces, la preparación, yo creo, Osvaldo, la preparación, por eso coincidimos en el evento, por eso de ahí salieron muchos contactos ese día. Mucha gente me llama, yo llamo a mucha gente, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Por lo menos ayer me encontré con me dice, no Luis, ahora el negocio del año es hacer bodegas y poner una oficina pequeña. Y me dice, mira lo que yo estoy haciendo. Y yo, ¿cómo lo haces? Mira lo que estoy haciendo. Acabo de comprar 3 acres y llené de bodegas con nada de overhead. Entonces me doy cuenta que como tú dijiste hoy es copia y pega. Si alguien ya lo hizo, ¿por qué yo tengo que pasar por ese desgaste? Si ya Osvaldo lo hizo, si ya Osvaldo tiene 180 casas, pues toca preguntarle a Osvaldo, no, oye Osvaldo, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Y yo me aseguro que tú vas a dar en una servilleta vas a dar el plan. No hay pastilla mágica, porque si no ejecutamos, no hay nada que hacer, pero sí por lo menos podemos entender. Entonces, es más o menos mi historia, Osvaldo, pero para ir un poco más adelante, empiezo a comprar ya duplex, fourplex, y entonces compro una subdivisión, porque soy empírico todavía, y construyo 17 casas. Y las vendo, sin saber que yo tenía que reinvertir ese dinero con una forma de impuestos. O sea que al final del día tuve que pagar un montón de impuestos. Yo estaba muy chingón que porque construí 17 casas, una subdivisión, y feliz vendiéndolas, ganándome $40,000 por casa y pagándole al gobierno el 25 o el 30% de eso, ¿sí? Entonces me empiezo a dar cuenta que la estoy cagando, que estoy generando dinero, pero que le estoy pagando al gobierno muchísimo dinero. Y en ese proceso me doy cuenta que el banco me empieza a llamar y que ya tengo tal vez 10, 15 propiedades y que cuando estudio mi portafolio tengo muchísimo más dinero en esas casas que en las 17 que vendí. Porque a mí me gusta retener, ¿no? Entonces nací empíricamente en bienes raíces, construí mi primera casa, la casa nuestra, la de mi familia, la casa de los sueños, la construí después de que ya tenía activos, ¿sí? O sea, no me fui a construir la casa de mis sueños en el primer día, duré 12 años viviendo en la casita chiquita, ¿sí? Y a los 12 años construí la mía con piscina, con todo lo que ya me merecía, porque ya había hecho un trabajo de 12 años y ya tenía inversiones en bienes raíces. Entonces, Dynamic Restoration la teníamos en esa época, ya vendimos el primer millón, los primeros 5 millones, los primeros 10 millones, ya abrimos oficina en New Orleans, en Connecticut, en New Jersey, en Ohio, ya me asocio con otra gente y empezamos a crecer. ¿Qué tan grande es tu negocio ahora, Luis, lo del roofing? Y cuéntanos un poquito, porque tú tienes unos Home Depots por ahí, de esas tiendas donde venden los supplies del roofing. Cuéntanos un poquito de qué tan grande es tu negocio y de estas tiendas. Bueno, Osvaldo, como logré entender que el roofing no me iba a hacer millonario, porque el roofing es una montaña rusa, ¿sí? O sea, el roofing, tú puedes estar aquí y mañana aquí, porque es un negocio que depende de tormentas, depende del clima, depende de muchas cosas. Entonces, entendí que tenía que volverme un inversionista. Entonces, ¿en qué iba a invertir? Pues ya tenía mi primer nicho eran las casas, ¿sí? Entonces ya sabía construir, sabía hacer todo eso, pero ya empiezan a nacer otras personas, Osvaldo, empiezan a llegar gente y me dice, oiga Luis, ¿se acuerda que yo llegué a subcontratar con usted hace 3 años? Pues yo ya vendo $1 millón, ¿sí? Y de pronto, me acuerdo de uno que encontré en Jamaica, que se llama Luis, que es un gran amigo de Connecticut, y lo encuentro vendiendo casi $7 millones después de 2 años, con lo que yo le había enseñado. Y entonces empiezan a aparecer todas esas semillas. Decir, no Luis, pues yo fui a trabajar con usted y usted me dijo que no podía trabajar con usted toda la vida, y lo hice. Trabajé con usted 1 año y al año creé mi empresa con todo lo que usted me dijo. Ya nosotros ya compramos casas, ¿sí? Entonces ya estábamos creciendo. Entonces ahí es cuando nace Entrenando Latinos en Roofing. Entonces
como mi empresa ya es operable, ya yo no trabajo en Dynamic Restoration, ya logré salirme de esa operación, ya tengo mi sales manager, mi production manager, mi headquarter manager. Entonces nace la empresa de diseño gráfico, ¿sí? Entonces nosotros hacemos toda la parte de diseño para más o menos 30 estados dentro de Estados Unidos. Hacemos rapeo de carros, folder, business card, websites, Facebook, todo lo que tiene que ver en el mercado para el latino que quiere conquistar este mundo. Entonces yo ya les digo, ¿quieres empezar a vender? Haz esto, esto y esto. ¿Lo quieres hacer conmigo? Está bien. Hazlo con alguien más, pero hazlo. Porque lo único que tienes que hacer es copiar. No más. Copia y pega. Entonces, nace entrenando latinos en roofing. Crece DSD, que es Dynamic Signing Designs. Hoy creo que estamos rapeando unos 30 carros al mes. En una ya nació otra operación en Connecticut. Y de tanto pelear con el sistema, nace EcoSupply. Nace una tienda de distribución latina. Me encuentro un par de locos mexicanos que me conocieron hace un año peleando es que por querer ser distribuidores. Entonces yo le dije, no, pues ser distribuidor eso es durísimo. Porque tiene que GAF venderte el producto. Y resulta que hay un monopolio en el país y ellos se lo venden a Home Depot, a ABC, a Vicon, a los grandes. ¿Cómo nos van a vender a un latino? Y resulta que de tanto hacer procesos y de tanto pelear, logramos la distribución. Logran la distribución en New Jersey. Entonces ahí nace la primera tienda que se llama EcoSupply. Leo y Miguel, que son un par de mexicanos increíbles, tienen una visión increíble. La armamos y ya pues hoy en día nace en Connecticut, nace en Kentucky, nace en Washington State, próximamente Vegas, la próxima semana nace en Las Vegas y posiblemente la próxima semana en Indiana. Entonces ya estamos vendiendo tejas, ya tenemos los primeros Home Depot latinos en Estados Unidos. Wow, eso es increíble. Yo personalmente me siento orgulloso de escuchar eso, ¿entiendes? Porque siempre tiene que haber, como dices, el primero, alguien que dé los primeros pasos. Claro. Y mucha gente va a escuchar esto, mucha gente va a ver esto y por eso nos encanta hacer este tipo de podcast. Porque cuando nos ven a nosotros, escuchan nuestra historia. Luis estaba lavando platos, Luis estaba limpiando caballos, ¿entiendes? Y hace no mucho tiempo y ahora está donde está, ¿entienden? Eso que quiere decir, Luis, que muchos de nosotros simplemente necesitamos educarnos, ponernos pilas, cambiar el chip y ser disciplinados, como dices tú. Tienes que ser muy, muy disciplinado, pero las opciones están allá. Las opciones están al alcance de todos y aquí particularmente siempre estamos compartiendo información, el propósito no es para que vean y digan, oh, mira lo que tiene Osvaldo, mira lo que tiene Luis. No, el propósito es para que ustedes también lo puedan hacer. Entonces, ¿de dónde sale, Luis? Yo sé, ya nos contaste tu historia, pero ¿de dónde sale esa mentalidad de decir yo quiero llegar a este lugar y quiero hacer ciertas cosas que en la comunidad latina hasta eres criticado? Como dices, la gente de tu familia no te entiende, tus amigos no te entienden. ¿Cómo es que tú mantienes esa mentalidad para llegar a donde estás en este momento? ¿De dónde nace esa mentalidad? Osvaldo, yo le digo a mis amigos o a la gente que conozco, le digo, si no tienes enemigos, cómpralos o búscalos, porque significa que no estás haciendo nada. Tienes que tener enemigos, tienes que tener gente que te odie, porque eso significa que estás haciendo algo. En el libro de Miguel de Cervantes Saavedra, que es un premio Nobel de literatura, le dice, está Sancho y Don Quijote están andando. No sé si recuerdas este libro, que nos lo hacen leer allá en el colegio. Y los perros salen a ladrar. Y entonces Sancho se pone muy nervioso y Don Quijote le dice, tranquilo Sancho, que si los perros ladran es porque nos estamos moviendo. Entonces, realmente, Osvaldo, esto nace desde la mente, desde prepararme, desde ir a buscar conocimiento. Si tú logras cambiar tu mente, tu realidad cambia totalmente. Entonces, yo le digo a todo el mundo, el secreto está en tu mente. Si tú educas tu mente, toda tu realidad va a cambiar. Alguien me decía, Luis, ¿tú cómo haces esos negocios?
¿sí? Lo mismo que tú dices, alguien me dice, oiga Luis, ¿usted cómo compró un lote en $4,000? Le digo, pues porque está ahí, ¿sí? Entonces me dicen, es suerte. Y Osvaldo, yo estoy de acuerdo con Séneca, con un filósofo, que dice que la suerte la tiene cuando la oportunidad se encuentra con el conocimiento. Ahí nace la suerte. Entonces, mucha gente nunca tiene suerte. ¿Por qué? Porque tuvieron una oportunidad, pero no estaban preparados. O estaban preparados y no tuvieron la oportunidad. Pero cuando esas dos cosas se unen, cuando tú encuentras a alguien preparado y una oportunidad se presenta, nace. Yo le digo, tanta gente que dice, Luis, es que yo tumbé un árbol por $2,000 hace 10 años. Le digo, ahí estuvo la oportunidad, pero no estaba preparado. Ese árbol valía $20,000. No lo viste. O sea que no hubo suerte. La suerte solamente se le presenta a la persona que está preparado cuando encuentra una oportunidad. Entonces, sí existe, pero no de la manera mágica. No existe. Ganarse la lotería no es cuestión de suerte, es cuestión de números. Encontrarse un billete en la calle de $100 no es cuestión de suerte, es de probabilidades. Pero la suerte sí existe si te preparas. Entonces, yo le digo a todo el mundo, creo que el secreto, yo me levanto todos los días hoy desde las 4 de la mañana no puedo dormir, pensando qué me ibas a preguntar o qué íbamos a hablar y que alguien se llevara algo. No, es una conversación de amigos, es una conversación, aquí no nos inventamos nada, acá conversamos lo que son, como son, Claro. y yo creo que es muy, muy importante, ya lo habíamos conversado, de que nosotros nos identificamos muchísimo con la mayoría de latinos que están en este país por las circunstancias en las que hemos venido, como hemos venido, nuestros primeros trabajos, el idioma, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién más que nosotros para poderles decir, hey, sí se puede, nosotros estábamos en ese camino, nosotros empezamos desde cero? Entonces, no, es una conversación completamente acá de amigos y tratando de despertar mentes, ¿ok? De despertar esa inquietud, así como te despertó a ti, así como me despertó a mí. Yo estaba inconforme con lo que estaba haciendo y eso me hizo buscar más opciones. A veces no tenemos esas opciones enfrente nuestro y simplemente no nos dedicamos a buscarla, pero yo creo que es muy importante buscar. Si no estás conforme con lo que estás haciendo en este momento y sabes que puede haber otra opción, búscala, porque sí hay más opciones. Algo muy interesante, Luis, que tú empezaste con estos negocios, te fueron muy bien, todo te está yendo bien y entiendes algo bastante claro. Dices, estos negocios son bastante buenos, me van a generar cash flow, me van a dar una buena vida, pero no me van a hacer rico, no me van a hacer multimillonario. Entonces, ¿cómo empieza esto de los bienes raíces? ¿Cómo entiendes tú que bienes raíces es algo diferente, que te puede llevar a un nivel diferente? Porque recuerda lo que te dije, que yo empecé a seguir a los ricos y entonces empecé a estudiar, porque yo antes era de los que peleaba contra los ricos también, ¿sí? Entonces, Andabas rayando los carros. andábamos rayando los carros y echándolos mierda a los que son millonarios, ¿no? Entonces yo decía, vengo. Y entonces me empiezo a dar cuenta que los ricos tienen un secreto, que es el mismo, ¿sí? Y entonces empiezo a estudiar esa parte y me doy cuenta que las casas se deprecian. Yo, ¿cómo así si las casas se deprecian si tienen plusvalía? O sea, esa vaina, ¿quién se inventó esa vaina? Y entonces empiezo a estudiar el negocio de los bienes raíces y resulta que el negocio de los bienes raíces se lo inventaron los ricos para ser más ricos, para tener eso. Entonces, ahí empiezo a darme cuenta que yo hacía una casa, 2 casas, o había comprado un apartamento hace 7 años para meter mi gente, los que venían y nadie les quería rentar, y pasaron 5 o 7 años y de pronto el banco me llamaba y me decía, venga Luis, usted aquí tiene casi $1,000,000 en 3 o 4 propiedades, ¿por qué no lo sacamos y por qué no compras? Y en lugar de tener una, pues tienes 5. Y entonces ahí es donde entendí que al lado del roofing tenía que volverme un inversionista. ¿Por qué? Porque un día leí al famoso Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y encontré el flujo del cuadrante de dinero, ¿sí? Por eso la preparación es tan chévere. No me gusta, fue un audiolibro, me gusta verlo mucho visual porque no me gusta leer, no les voy a decir mentiras, odio leer porque no me puedo concentrarme, pero sí, cuando ando
escucho mucho. Y entonces en el cuadrante del flujo de dinero decía que los empleados, que los otros empleados, que los dueños. Pero él dice que los dueños no son ricos, pero que siendo dueño puedes volverte millonario comprando y teniendo inversiones. Y entonces es cuando se me abre la mente y digo que los activos me pueden dar para todos mis pasivos, pero que tengo que aprender a comprar activos antes que pasivos. El 90% de la gente compra pasivos, 95% de la gente primero compra pasivos y llegan el momento en que están tan llenos de pasivos que van a durar 30, 40 años, se van a morir, van a tener que volver a nacer y trabajar otra vida para pagar lo que deben. Y cuando entonces me doy cuenta que yo empiezo a tener activos y que esos activos me dan para comprar otra casa, que esos activos me dan para ir a Europa, que si me voy para Colombia esas casas siguen trabajando, siguen generando dinero, siguen creando plusvalías, siguen cobrando depreciaciones. Entonces digo yo, ¿aquí qué está pasando? El roofing no me va a hacer millonario. Lo que me va a hacer millonario son los bienes raíces. Entonces, te cuento mi logro. Espero ser como tú algún día, tener ese imperio que tienes. Pero mi logro hoy es pasar de 42 propiedades a 120 propiedades en 2 años. Creo que es muy posible. Pero Tienes 42 en este momento, sí, ¿verdad? tenemos 42 en ese momento. Definitivamente. Entonces, claro, se puede. Entonces, pero como aprendí a operar, ya no quiero ver las casas, ya no quiero ser estimados. Entonces, te cuento mi plan. No sé, tú me corregirás que eres un maestro en esto. Abrí grupo de WhatsApp en Kentucky y ahí puse a mi loan lender, a mi real estate, a mi project manager, a la que puede firmar el cheque, que es mi esposa, o a mí. Entonces, no voy a verlas. Entonces ya sacan 5, van y las ve y la project manager me dice, Luis, esta casa vale $80,000, entonces dele 50,000. Entonces la realtor me dice, Luis, las casas alrededor valen tanto, ella está trabajando para mí, o sea, todos están trabajando para mí, yo lo único que hago es firmar. Pero muchas veces ni siquiera voy a ver la casa. Entonces, quiero salirme de la operación, ya acabo de hablar con mi oficina en Luisiana, acabo de hacer real estate en Luisiana y acabo de hablar en Connecticut. Y en Maryland, pues también quiero hacer algo, allá donde estás tú, porque pues nomás es levantarme el teléfono y preguntarte ahí que me des un par de secretos. Entonces, ese es el negocio en bienes raíces, que espero, bueno, que ya me hizo millonario, que ya tengo millones. Y lo digo con cariño porque ustedes también lo pueden ser. Si una persona como yo, que llega a este país pelado, sin billetes, sin conocimiento, sin inglés, sin estructura, logré hacerlo en, ponlo 15 años, creo que los que están aquí ya lo pueden hacer también. Creo que pueden copiar lo que hemos hecho. Entonces, te cuento que en Entrenando Latinos en Roofing hemos entrenado más de 1,500 empresas en los 2 últimos años. Hemos traído más de $300 millones nuevos a la industria. Y esta gente ya empezó a prepararse. Estos ruferos. Interesante, a las personas, bueno, lo que hace Luis, obviamente ya lo escucharon, él aprendió, cometió errores y llegó a ser exitoso en este negocio, a ser empresario, ¿okay? A tomar los trabajos directamente, no subcontratista. Entonces, él lo que hace, obviamente, comparte esta información con las personas que a lo mejor están en esa posición, diciendo, oye, tomando un trabajo que a lo mejor sales hasta con pérdidas, pero creyendo que es una bendición de Dios. ¿Entiendes? Entonces cambiar esa mentalidad y cambiar ese tipo de sistemas y trabajar directamente con los seguros. Entonces, Luis se ha hecho un maestro haciendo esto y él comparte esta información, enseña a otros latinos. Latinos, ¿cómo se llama tu compañía? Latinos Triunfando. Bueno, se llama Entrenando Latinos en Roofing, como está acá, aquí, a este lado. Entrenando Latinos en Roofing. Yo les enseño 4, 5, 6 meses y ya después de ahí vuelan solos. ¿Y cómo te encuentran, Luis? ¿Cómo es que se conectan contigo? Bueno, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Entrenando Latinos en Roofing y me pueden encontrar como Luis Velázquez 55, 57 creo que es en TikTok. Entonces ahí me pueden seguir. Normalmente tengo gente aquí todos los meses, cada semana vienen aquí, se quedan conmigo 8 días, 6 días, mirando el proceso. Aquí en mi oficina, esta es Dynamic Restoration aquí afuera. Aquí tenemos 6,000 pies cuadrados en mi oficina, donde está el headquarter, toda
toda la operación, ¿sí? Esta oficina el año pasado generó 17 millones de dólares desde acá. Y ya pues nos expandimos. Entonces a alguien yo le decía, Osvaldo, yo tengo un negocio de roofing, pero dentro de ese negocio de roofing tengo un negocio de real estate. Porque este edificio es de Velázquez Property, se lo renta a Dynamic Restoration y se lo renta a Entrenando Latinos en Roofing. O sea que este edificio que valía $200,000 lo tengo haciendo $10,000 en real estate y pagando una deuda de $1,200. Entonces les contaba que aquí al lado tengo 2 acres y que lo compré con el solo equity que me dio pasándolo ahí. O sea que ya no necesité ni dinero para seguir comprando. Entonces las partes comerciales que tenemos, Dynamic Velázquez Property le cobra renta a Dynamic Restoration. O sea que dentro de mi parte comercial también EcoSupply le paga renta a las inversiones. Entonces es un negocio redondo. O sea que... Y eso es interesante de bienes raíces, aprenderse las jugadas, porque estas son jugadas, obviamente. Mucha gente dirá, ¿por qué me pago la renta a mí mismo de un negocio a otro? ¿Entiende? Esas son estrategias, señores, jugadas para ustedes poder pagar menos taxes, para ustedes tener más ganancia en sus propiedades, ¿entienden? Entonces, son jugadas que todos necesitamos aprender y como ya lo mencionó Luis, es muy importante estar preparados, porque si no estamos preparados, nosotros podemos tener esas oportunidades todo el tiempo al frente nuestro y no tomamos acción. Entonces, la preparación. Luis, tú también haces eventos, ¿no? Eventos donde tú... como la presentación que hiciste, y por cierto, me encantó la presentación que hiciste en Connecticut, mucha información y obviamente tu historia es bastante poderosa, digamos, porque se conecta muchísimo. Yo me conecto muchísimo contigo porque mi historia es muy similar a la tuya, ¿entiendes? En muchas cuestiones y obviamente muchísimos de nosotros, los latinos, hemos venido en estas circunstancias, ¿entiendes? Pero tú haces eventos, ¿verdad? Claro. Yo normalmente tengo un evento el último fin de semana en Kentucky, que es este mes, es la próxima semana 26, 27. Yo les enseño desde cómo tocar la puerta, ¿sí? Hasta cómo sacar el último dinerito del seguro. Aquí tenemos todas las maquetas, los roofing, los water damage. De la mano los agarro, les enseño cómo funciona el seguro y cómo pueden sacar el dinero, ¿sí? Y por otro lado, hacemos eventos privados, o sea, normalmente voy a New Jersey, New York, Connecticut, Massachusetts, Maine, donde algún latino me necesite, ahí yo voy. Entonces, por ejemplo, los que vienen la primera vez, en 6 meses van a vender el primer $1,000,000 y van a tener un problema administrativo. Entonces me llaman y me dicen, Luis, el cash flow, se me fue un vendedor, me abrió un negocio, los pedos que tengan. Entonces normalmente voy, me quedo 2 días y salimos para el siguiente nivel. Por lo menos yo estuve con los Toros, donde estuviste, las 2 oficinas, y ellos son igualitos, llegaron aquí siendo subcontratistas. Ya pues hoy en día ya tienen sus contratos, ya tienen su oficina, y ya estuve con ellos, antes de estar contigo estuve con ellos, precisamente ayudándoles a escalar al siguiente nivel. Ya la hicieron, ya la tienen armada, ya entendieron lo de bienes raíces, ya te conocieron, ya te conocían a ti, ¿sí? Cuando dijimos que tú ibas a ir a la oficina se pusieron muy felices porque ya te conocían, ya te habían visto y ya saben. Sí, es más, mira, fue un poco chistoso porque habían sido mis inquilinos, okay, y si están viviendo o escuchándonos, muchos saludos. Es más, estamos en conversaciones porque quieren seguir invirtiendo y quieren préstamos, ¿entiendes? Entonces, pero si ven, así funcionan las conexiones son súper poderosas. A veces no le ponemos mucha atención a esto, pero conectarse, o sea, ir a eventos es súper poderoso porque me imagino que a ti te pasa esto, Luis, a cada evento que yo voy le consigo un beneficio tremendo, ¿entiendes? Claro. Entonces, total. Pero y una de las cosas, Luis, que yo personalmente vi y me llenó de alegría y orgullo, ¿entiendes? Venir aquí, yo vivo en Baltimore, en la 40, que está aquí, que es una calle de donde están todos los negocios, o es puro negocio, ¿no? Ver 2 compañías de 2 hermanos latinos de roofing,
Ok, de roofing. Ahora, no estamos hablando que a ti se te daña el roof y lo llamas a ellos y te hacen el trabajo. Puede ser que te hagan un trabajo así, pero ellos trabajan directamente con el seguro. De estas personas que vienen, cuando golpean la puerta o te dejan un flyer afuera y te cambian el rufo completamente, pero ellos son los que hacen absolutamente todo directamente con el seguro. Una vez que tienen el trabajo, ellos verán si lo hacen ellos mismos o simplemente les dan a un subcontratista. Pero ver eso, Luis, honestamente me dio una alegría tremenda porque dije, wow, yo no sabía que ya los latinos están en este negocio directamente con el seguro. Yo sé que las compañías toman los y contratan los contratistas, pues todos los que están haciendo los rufos son latinos, pero ¿quién cogió ese trabajo? ¿Quién tomó ese trabajo? Son usualmente compañías americanas, pero ahora yo no sé, puede ser que estoy un poquito atrasado con la información, pero es primera vez que veo que esta gente directamente están tomando esos trabajos. No, yo creo que lo que tú has hecho en primeramente educarte tú, hacer el trabajo tú, pasar por el proceso tú y luego transmitir ese conocimiento, o sea, es de mucho, mucho valor para la comunidad, para las personas que quieren seguir creciendo. Y obviamente, una vez que empiezan a hacer dinero, empiezan a capitalizarse, bienes raíces. ¿Por qué bienes raíces? Algo más que conversamos contigo, Luis. Porque si ya estás en el mundo del roofing, ya estás en el mundo de la construcción, se nos hace mucho más simple, ¿verdad? Hablamos de eso un poquito. Claro, totalmente. Porque es que, Osvaldo, cuando tú me llevaste a tu casa y tú tienes una operación detrás de eso, tú tienes una operación de construcción, ¿sí? O sea, ahí me mostraste, tienes quien te pinta, quien te haga el drywall, quien te haga los pisos, la cocina. O sea, tienes una operación de todo lo que tiene que ver con construcción. Entonces, ¿por qué para el rufero es más fácil? Porque él conoce toda la gente latina que hace los trabajos. Por eso, para nosotros como latinos, es mucho más fácil que un americano, porque el americano tiene que contratarnos a nosotros. Nosotros no, nosotros sabemos hacer el trabajo. Entonces, ¿por qué? Osvaldo, somos el 95% de la mano de obra en América, especialmente en el roofing. Y si somos el 95%, ¿por qué no agarrar ese conocimiento que tenemos y ponerlo realmente lo que nos va a hacer millonarios? Y es la new construction. Osvaldo, o sea, es absurdo que nosotros podamos construir una casa con $0. Absurdo. Yo le digo a todo el mundo y le hago los números y le digo, si tú haces una escuadra de roofing por $80 y te gastas 150, son 230. Esa es tu costo. Costo labor, costo material. Y la vendes en $600. ¿Qué diferencia hay? Casi el 50%. Necesitas el 20 y ya te ganaste el 50. Ya entraste ganando en bienes raíces. Por eso, cuando sale el dinero duro, el Harmony Lender, pues es demasiado fácil agarrar aquí dinero, que yo digo que es un poquito caro, pero lo utilizas 4 o 5 meses, te quedas con la casa y el secreto es la refinanciada. ¿Por qué? Porque sabemos hacer pisos, sabemos hacer roofing, sabemos hacer canales, todo. ¿Qué nos hace falta? Nada. Entonces imagínate ese negocio, con dinero aquí prestado, apalancarnos, porque ya tú lo decías, es que lo bonito no es trabajar con mi dinero, lo bonito es trabajar con el dinero de otro. O sea que tú estarías, yo les digo que eso es un retorno infinito. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo dinero del piso, no lo necesitas. Yo le decía a alguien, yo no necesito dinero para hacer dinero. El dinero es una idea. Si a ti te prestan $1 millón, ¿lo vas a ver algún día? Lo ves en una cuenta. Y de ahí lo saca alguien. ¿Lo ves? Nunca lo ves. Haces cheques. Nadie ve el dinero. El dinero realmente es una idea. Y tienes que entenderla como una idea. Entonces, para los que sabemos de construcción es un gane-gane. No hay manera. Tendría que abrirse un hueco en la tierra. Porque nosotros sabemos construir. Yo ahorita estoy construyendo ahorita voy para allá. Estoy haciendo el paso a paso de todo lo que le estoy metiendo, y en esa encontré que no revisé los pisos y me tocó cambiar todos los joints, floors, y me tocó pagar $12,000 más a mi carpintero y material. Sigo estando dentro de la línea, sigo ganando plata, o sea, no voy a perder dinero. O sea, es absurdo que nosotros como latinos no estemos en la industria
de los bienes raíces. No es absurdo, Osvaldo. Yo lo digo y lo digo con cariño. Y lo digo porque si una persona como yo, sin estar preparado, logré hacerlo, imagínese el que hoy en día se encuentre con Osvaldo y que Osvaldo en una hora le cuente cómo comprar casas. O sea, ya le cambiamos la mente. Entonces, señores, es eso, prepararnos, juntarnos con águilas, preguntarle al que la está haciendo, copia y pegue. Next. Excelente, excelente, Luis. Mira, podemos estar aquí 2 horas conversando contigo. Deberíamos programar otra llamada, obviamente, porque tienes muchísimo conocimiento. Me encanta tu historia, nos encanta la forma como nos cuentas las cosas realmente, ¿no? No solamente lo que has ganado, cuando has estado abajo, has tenido que subir nuevamente, ¿entiendes? Esa es la realidad. Los negocios no siempre son fáciles, los negocios no siempre no es para todos, ¿entiendes? Hay momentos bastante difíciles, pero ese es parte del proceso. Yo creo que en cierta manera eso es necesario porque nosotros tenemos que hacernos más fuertes, tenemos que ser más inteligentes y esos problemas, esos retos nos hacen más fuertes, nos hacen más inteligentes en los negocios. Así es que al final del día, todos podemos hacerlo. Todos podemos hacerlo. Si nosotros nos proponemos, hacemos un plan bien hecho y seguimos los pasos, todos podemos hacerlo. Luis, muchísimas gracias. Tenemos casi 100 personas aquí conectadas con nosotros. Nuevamente, para terminar, Luis, para despedirnos del público, déjale saber cómo se pueden contactar o conectar contigo. Bueno, muchachos, en redes sociales tenemos Entrenando Latinos en Roofing. También me pueden encontrar como dueño de Dynamic Restoration. Me pueden encontrar en dynamicrestorationkywatt.com. En redes sociales estoy muy activo. Mi número telefónico es el 502-320-4804. Si alguien lo quiere poner por ahí para que quede grabado, no me importa. Empiezo a contestar las llamadas desde las 4 de la mañana y muchas veces hasta las 11, 12 de la noche estamos ayudando. Entonces me pueden buscar. Estoy en Frankfort, Kentucky. Pueden venir a verme, aquí pueden venir, yo les muestro lo que yo hago el día que quieran. Llámenme con tiempo, 1 horita, 2 horitas de anticipación. Si estoy en el estado, les muestro la operación, les muestro la gente que tenemos trabajando con nosotros. Tenemos más de posiblemente casi 200 personas trabajando día a día en toda la operación que tenemos nosotros. Entonces les puedo mostrar todo eso, cómo realmente facturar en esta industria. Entonces, levanten el teléfono y llámenme. Oye, Osvaldo, estoy encontrando algo muy chistoso y quiero que tú nos recomiendes algo. Tú que haces eventos también. Me está llamando mucha gente y la primero que dicen, ay, es que es muy lejos. ¿No te pasa a ti que te dicen eso? Dice, ay, es que es muy lejos, está a 7 horas, 8 horas. ¿Qué le podemos decir a esa gente, Osvaldo? Y sí, yo escucho muchísimo eso. Mira, yo creo que es muy importante cuando nosotros queremos cambiar nuestras vidas, cuando nosotros queremos hacer algo importante para nosotros y para nuestras familias, tomar una decisión, ¿ok? Cuando no tomamos una decisión, tenemos estas excusas, está muy lejos, no tengo dinero, pero cuando tomas esa decisión y estás determinado a hacerlo, no importa la distancia, no importa qué se te ponga en el camino, pero esa decisión tiene que estar allí, ¿entiendes? Entonces, yo creo que es muy importante. Para mí, yo creo que esto me cambió la vida, tomar esa decisión. Yo tomé la decisión de hacerlo. No, yo sabía que no iba a ser fácil, pero tomé esa decisión de hacerlo. Así es que tomen la decisión, digan, yo voy a invertir en bienes raíces, yo voy a hacer algo diferente y hagan lo que tengan que hacer, ¿ok? A veces nos toca viajar, a veces nos toca malanocharnos, a veces dormimos 2, 3, 4 horas, ¿entiendes? Esa es parte del proceso. Así es que no tiene que haber esa excusa. Vengan, inviertan en ustedes mismos. Invertimos en muchísimas cosas, invertimos en ropa, invertimos en autos, invertimos en casas y nos olvidamos usualmente de invertir en nosotros mismos. Y esto acá es lo más importante. Si no cambiamos acá, vamos a estar estancados. Así es que a tomar decisiones. Entonces, exacto, recuerde que como se piensa, se siente, como se siente, se actúa y como se actúa nos va en la vida. Entonces, todo sale de aquí de la cabeza. Yo fui a conocerte a Maryland, de aquí allá estamos como a 8 horas. Out there allá, los tigres de allá, los toritos,
han venido conmigo acá, vienen muy seguido, yo he ido a verlos allá. Creo que hay que dejar de buscar excusas, porque si buscamos excusas no vamos a cambiar la historia. Entonces, es eso, me pueden encontrar, me pueden llamar, me pueden buscar en redes sociales y pues aquí estaremos dispuestos a ayudar y estoy cuadrando para poder ir a verte allá al próximo entrenamiento y poder... Vente, vente. 5 y 6, vente, 5 y 6, vamos a estar aquí, Luis. Va a ser un placer poder tenerte acá, pero es igual, si por alguna razón no puedes, siempre estamos haciendo más eventos y estoy seguro que pronto tendremos la oportunidad de vernos nuevamente. Y de parte tuyo te voy a contar mis próximos eventos para que te vengas y le cuentes al mundo lo que has hecho y cómo ha cambiado tu vida y sobre todo cómo le estás cambiando la vida a muchísima gente en Estados Unidos. Entonces, Gracias. eso es, tenemos bastantes en línea, ahí estaba revisando. Perfecto. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, especialmente a ti, Luis. Yo sé que eres una persona muy ocupada, pero estás dispuesta a venir a compartir con nosotros tu historia, qué es lo que has hecho y cómo has llegado a donde estás en este momento. Así es que muchas gracias. Estoy seguro que no va a ser la última vez, así es que nos vemos pronto.